Bien, capítulo número 7 de acento neutro, 7 el de la buena suerte, dicen algunos. Lo cierto es que en esta ocasión este programa va a tener un especial, un recorrido completo acerca de los sucesos, sobre los sucesos de la independencia, tanto los previos, los que se dieron el 14 y el 15 y los inmediatamente posteriores. Vamos a hacer un interesante recorrido justamente por aquellos hechos que dieron luz a este país que hoy conocemos como el Paraguay. En esta ocasión, este programa especial va a tener también una colaboración especial o la presencia de colaboradoras especiales. Infoprop EAS, consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop. Soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yégueros, casi segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. Transportes Samira. El mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971-751-595. Transportes Samira. Comencemos este recorrido por los sucesos que nos dieron un país libre. Pues si vamos a partir de una idea de cuándo se habla de independencia, básicamente sería inicio del siglo XIX, pero más específicamente realmente a partir de 1811, ¿verdad? Porque ahí es cuando, a partir de la misión militar de Belgrano, las victorias paraguayas en Paraguarí y en Tacuarí, es donde le afloró con más fuerza la idea de una emancipación de España, ¿verdad? Yo creo que el punto de inflexión tiene que ver en 1808, la invasión napoleónica de la península ibérica, donde hay una especie de vacío de poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Napoleón apresa, le llama a una reunión a Carlos IV, que era rey de España, le hace renunciar a favor de su hijo Fernando VII, apresa a Fernando VII y le entrega la corona española a José Bonaparte. Entonces ahí es como que esa idea de a quién jurar fidelidad, a quién rendir pleitesía, es lo que genera ese sentimiento o esa idea ya de emanciparse, no solo en Paraguay, sino en todas las colonias americanas que pertenecían a España, ¿verdad? Eso lleva después como producto que se instale la Junta de Buenos Aires en 1810 y la Junta envía acá un emisario que viene con la propuesta de que Paraguay siga, bajo la ejida de Buenos Aires. Y eso hace también que aquí se plantee ese interrogante de a quién jurar fidelidad, hacia Fernando, a José Bonaparte, a la Junta de Regencia que se formó en España, a la Junta de Buenos Aires, nos emancipamos, ¿verdad? Evidentemente ese congreso con mayoría españolista toma la decisión de jurar fidelidad a España, ¿verdad? Pero meses después, porque eso es en julio, en enero del año siguiente, 1811, ya viene la misión militar Belgrano, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde nace ya esa idea de emanciparse, teniendo como ejemplo lo que hizo Buenos Aires y después teniendo en cuenta lo que aquí pasaba, ¿verdad? De esa exclusión de los criollos, de los cargos políticos, de los privilegios que tenían los españoles, el abandono que estaba en la provincia del Paraguay, etc. Entonces yo creo que ahí está el punto, como mencionaste, así de clic o de punto de inflexión donde se habla o se piensa ya la idea de emanciparse.
comienzos son todos militares, ¿verdad? Estamos hablando de Fulgencio Yegros, Manuel Atanasio Cabañas, que son los que lideraron el ejército paraguayo, el ejército provincial paraguayo en esa batalla. Hay que tener en cuenta que en Paraguarí es donde estos hombres adquieren más importancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la batalla de Paraguarí, que es en enero de 1811, se divide en dos fases, ¿verdad? En una primera parte, el ejército porteño embiste de sorpresa al ejército provincial paraguayo, lo que genera la huida de los españoles. Es como que le dejan al azar, librado al azar a los paraguayos, y ese ejército se reorganiza bajo justamente la ejida de Cabañas, Yegros y Caballero, entre otros, ¿verdad? Y le vencen a los porteños. Los porteños huyen y en esa retirada son alcanzados por los paraguayos allá en la margen del río Tacuarí, que sería ya en la zona de Itapúa, en donde le vencen definitivamente a ellos, ¿verdad? Y ahí es donde emerge el liderazgo de Cabañas, Yegros, Caballero, etc. Empiezan los intercambios con Belgrano, porque Belgrano capitula en esa batalla en Tacuarí, pero al final se firma un armisticio, o sea, se retira con todo lo que tiene, ¿verdad? Pero ahí surge un intercambio de cartas, de parecer entre Belgrano con Cabañas, Yegros y compañía, y ahí surge el plan revolucionario. Cuartelazo, lo que ocurrió el 14 y 15 de mayo, no hay una manifestación popular, nada de eso, sino son militares que se levantaron contra el gobierno de Velasco, ¿verdad? Lo que hizo Francia fue aportar ideas en esos días decisivos, ¿verdad? Porque la intención siempre fue que el levantamiento se produjera evidentemente, pero que no existiera derramamiento de sangre, ¿verdad? No caer en una guerra de independencia, que es lo que se quería evitar. Por eso es que ahí aparece Francia con esas ideas, porque tanto Yegros como Cabañas estaban alejados, estaban fuera de la capital, ¿verdad? Y lo que se produjo es producto de ese plan trazado, ¿verdad? Porque lo que hacen bajo la cabeza de Caballero los otros militares es tomar el cuartel, ¿verdad? Tomaron los principales cuarteles de la capital. Le favoreció que había gente que pelearon con ellos en Paraguarí, Tacuarí, entonces estaban, digamos, identificados y se sumaron también a ese levantamiento, a ese cuartelazo, ¿verdad? Y bueno, eso nos lleva ya después a que ellos vayan y le intimen a Velasco. Ahí se producen las negociaciones entre la noche del 14 de mayo, la madrugada del 15 de mayo, que termina finalmente con la rendición de Velasco. El plan original se altera, se suma Gaspar Rodríguez de Francia y se adelanta la gesta. El plan de independencia originalmente tenía que haber sido 25 de mayo, no 14 y 15. Y ahí el liderazgo recae en la figura de Cabañas, Yegros, Caballero, ¿verdad? Son figuras militares, por obvias razones, ¿verdad? O sea, el prestigio que ellos ganan es en el campo de batalla. Posteriormente, como consecuencia de otro factor político que tiene que ver con el carlotismo, va a emerger la figura de Francia, ¿verdad? Francia ya emerge en esas horas, digámosle, culminantes de este proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Velasco se entera de este plan revolucionario, que era básicamente que se realice en mayo, el 25 de mayo tenía que ser en homenaje al primer aniversario de la instalación de la Junta de Buenos Aires. Entonces él desarma, vamos a decir, ese grupo, ¿verdad? Le envía a Yegros a Itapúa, que sería hoy Encarnación, a Cabañas, la zona de las cordilleras. De igual manera, entre ellos seguían las conexiones y habían fijado que el 25 iban a marchar sobre Asunción con sus ejércitos, y Blas José Rojas de Corrientes, entonces 3 ejércitos sobre Asunción. Pero en ese interín llega José de Abreu, que es un emisario de Carlota Joaquina. Carlota Joaquina era hija de Carlos IV, hermana de Fernando VII, y estaba casada con Juan VI, el rey portugués. Los portugueses desarrollaron la idea de que, o la teoría política de que, como Fernando no puede ejercer la corona porque está preso, le correspondía por sucesión a Carlota Joaquina. Entonces envía emisario a diferentes provincias. El que viene a Paraguay fue José Abreu, habla con Velasco y bueno, convence a Velasco de que Velasco autorice la entrada de 500 soldados portugueses a la provincia del Paraguay. Y José Abreu tenía que llevar la nota firmada de Velasco, el 15 de mayo tenía que salir. Él llegó el 9 de mayo a Asunción, el 15 tenía que salir. De eso se enteran parte de lo que eran los próceres de mayo, ¿verdad? Entre ellos Caballero, que quedó en Asunción, y ahí es donde ellos deciden adelantar el plan. Y la cuestión aquí era cómo se iba a hacer, y allí es cuando Fray Fernando Caballero decide mocionar el nombre de José Gaspar Rodríguez de Francia para que se sume al grupo revolucionario y que él aporte ideas. Y todo lo que ocurre después ya es producto de la idea que Francia va delineando. Entonces podemos tener que hay dos momentos. En un primer momento las figuras son Caballero, Yegros, Cabañas,
Y en un segundo momento, como producto del cambio de plan, ya es Caballero, Francia básicamente los líderes, ¿verdad? De hecho, en el ambiente es como que se sabía que iba a pasar así, porque ya era algo regional también, si vamos al caso. Desde México hasta Argentina se estaban estableciendo juntas. Y además de que el pueblo también de alguna manera se identificaba con ciertas ideas de esa élite militar económica, ¿verdad? En el sentido de que los criollos mestizos estaban excluidos de los privilegios que tenían los españoles. Paraguay era una de las provincias más atrasadas y pobres de todos los territorios que tenía España en América, es decir, tampoco estaban muy a gusto, digámosle, con la corona, por eso es que no hay un levantamiento popular en defensa de la corona española, ¿verdad? Pero no fue tampoco un movimiento popular, o sea, no es que la gente salió en masa a las calles pidiendo la salida de Velasco, ¿verdad? Tampoco pasó lo contrario, ¿verdad? Tampoco salieron en masa a pedir que vuelva Velasco, ¿verdad? Seguir bajo el dominio español ya no era una opción. La idea de la independencia era cada vez más fuerte y los líderes eran muy visibles. Además, la decisión de adelantar el plan ya estaba tomada definitivamente. Para mí las figuras más importantes son evidentemente Francia, ¿verdad? Por el plan que va a trazar allí, Caballero, porque es el que se queda como el líder militar en Asunción cuando Yegros y Cabañas fueron enviados al interior. Yegros, evidentemente, los hermanos Yegros. Es decir, esas son las personas. Iturbe, que es el encargado de llevar la nota. Troche, que estuvo en el cuartel con los 22 curubateños que se acoplan, porque imagínate si eso no hubiera pasado, otra cosa iba a ser la historia. Yo creo que ellos son, ¿verdad? Porque son los que delinearon ese plan, ya sea el original como el que sufrió la modificación para lograr consumar esa independencia. Cuando Velasco se entera de ese plan, y más aún cuando lo que hoy le denominamos próceres se enteran de que tenía que salir el 15 de mayo a Abreu, ahí es cuando se adelanta. Y ahí es donde Francia traza ese plan, ¿verdad? El plan consistía en tomar los principales cuarteles y marchar sobre la casa de los gobernadores, partiendo de la idea de que no exista una contrarrevolución, un contragolpe, vamos a decir. Ahí se producen los vaivenes, no es que Velasco no haya tenido gente que saliera a combatir por él, sí había, entre ellos Gamarra, por ejemplo, que había peleado en Paraguarí, Tacuarí, pero la decisión final que toma Velasco es evitar la confrontación, porque había fuerza para enfrentarse. Hubiera corrido sangre evidentemente, ¿verdad? Entonces él prefirió entregar la provincia. Hay que tener en cuenta también que Velasco no era una persona odiada en la provincia. Velasco, la gente, digamos, lo respetaba. No es que... De hecho, el levantamiento no es lo contra Velasco, ¿verdad? Es por la independencia y demás cosas. Entonces, producto de eso probablemente haya sido la decisión de no enfrentarse a los revolucionarios, vamos a decir, ¿verdad? En la nota de intimación que le entregan a Velasco ya le dan a entender qué es lo que se iba a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, la entrega de llave de la gobernación, o sea, la casa de los gobernadores, evitar que los barcos vayan a Buenos Aires y que a Velasco se le iba a juntar 2 diputados en el gobierno. Infoprop EAS, consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop. Soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Ese es el proceso que se fue dando, ¿verdad? El 14 al 15 de mayo no le permiten salir a Abreu. De hecho, quema la carta donde Velasco iba a permitir la entrada de estos portugueses. Y de ahí se inicia lo que sería esa construcción del Estado, ¿verdad? Porque, o sea, es la construcción del Estado Nacional. Y ahí nos vamos a la otra idea complementando a lo que consultaste, ¿verdad? Es la creación del Estado Nacional a partir de 1811, pero en Paraguay ya había una noción de nación, de identidad, de ser paraguayo. Por eso lo que se fue construyendo de 1811 en adelante es el Estado paraguayo, o sea, viene a ser la organización política de esa nación, ¿verdad? Por eso el tema de que no hubo levantamientos así en contra de, digámosle, de los próceres o en contra de los gobiernos que se fueron estableciendo, ¿verdad? Si de repente intento de levantamiento españolista, sí, evidentemente, ¿verdad? Era obvio que no iban a quedarse brazos cruzados, ¿verdad? Pero no hay así en masa que salga la población, ¿verdad? Y de alguna manera fue acompañando ese proceso que se da a partir de 1811, ¿verdad? Y
ahí se inicia otra lucha, ¿verdad? Porque a mi modo de entender la lucha principal por la independencia es contra Buenos Aires, ya no es más tanto contra España, ¿verdad? No, las élites económicas sí pensaban en seguir vinculado a Buenos Aires de alguna manera, ya sea como una federación o confederación. Porque como nos decía siempre un profesor en la carrera, ¿verdad? Esa élite tenía su cabeza, su corazón en Paraguay, pero su estómago en Argentina, decía, ¿verdad? Porque ahí estaba el ingreso, vamos a decir, ¿verdad? Ahora, el común no veía en Buenos Aires el futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco existió muchos beneficios para la clase desheredada, vamos a decir. Si siempre fue abandonado en el periodo colonial, tampoco va a haber en Buenos Aires, digamos, la esperanza de mejorar algo, ¿verdad? Aparte, no olvidemos que era la capital virreinal, siempre de una manera se le sometió a la provincia del Paraguay, es decir, no había una buena visión, vamos a decir, una visión positiva hacia ahí, ¿verdad? Por eso es que las clases populares van a acompañar a Francia durante todo ese proceso de formación del Estado Nacional, porque ellos ven en Francia lo que no veían en la corona o no veían, digamos, en los porteños, ¿verdad? Y eso explica por qué ellos acompañaron la dictadura perpetua como sistema de gobierno. Ese aislamiento geográfico sumado a ese olvido por parte de la corona española, porque Paraguay era la provincia más pobre de todas las provincias que tenía España y era la única provincia de ultramar sin costa sobre el mar otra vez. Entonces eso hizo que acá se genere una identidad, una idea de un nosotros en oposición a otros, ¿verdad? Y aparte de aquí el mestizaje fue muy generalizado también, entonces es como que hay una uniformidad social también acá y que eso hizo que, bueno, nos identificáramos más entre nosotros y llevó a la idea de que ya exista de alguna manera esa noción de ser paraguayo, ¿verdad? Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yegros, casi Segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. Bien, inicialmente este lugar no era un sitio de encuentros pensando en conspiraciones para la independencia. Era un lugar de encuentro de amigos, de intereses sociales y en algunos casos también de intereses románticos. A medida que se acercan los días, a medida que nos acercamos al 14 y 15 de mayo de 1811, sí, la Casa de la Independencia va cobrando importancia y de hecho de aquí van saliendo muchos de los protagonistas principales de la gesta libertaria de nuestro país. En este material, dentro del especial, hacemos también un pequeño recorrido acerca de lo que fue, es y será siempre la Casa de la Independencia. Fue construida en el año 1772 y era propiedad de la pareja compuesta por el español Antonio Martínez Sáenz y su esposa paraguaya Petrona Caballero, heredada más tarde por sus hijos, los hermanos Pedro Pablo y Sebastián Antonio. A la sazón de la época, es decir, paredes de adobe, techos de teja y un armazón de palmas y tacuaras. Así fue construido este edificio que hoy es un ícono de nuestra historia. Que la casa era de los hermanos Pedro Pablo y Sebastián Martínez Sáenz y allí enfrente vivía Juana María de Lara y venían de visita tanto en la casa de Juana María como los hermanos Sáenz. Estaba Pedro Juan Caballero, estaba Iturbe, ahí llegaba de visita Fulgencio Yegros, que le visitaba a la que era su novia en ese entonces, Facunda Esperati. Es decir, la casa era un lugar de reunión social, no nació desde su origen como un lugar de conspiración, vamos a decir, ¿verdad?
producto de Paraguarí, Tacuarí es donde esa casa después se va a convertir en un lugar de, vamos a decirle, un PC en donde iban y hablaban ya de la idea de conspirar, ¿verdad? Entonces, originalmente no era. No, originalmente no, era un lugar de vínculo, como le dije, de gente que tenía afinidad familiar o eran gente que compartían en la milicia o estudiaban en el Real Colegio Seminario de San Carlos, ¿verdad? Y como quedaba cerca la casa de uno u otro de la gente que visitaba allí, entonces eso llevó a que, digámosle, el azar hiciera que eran un grupo de amigos que compartían espacio ahí, porque fíjate en algo, en la memoria colectiva, por ejemplo, los hermanos Martínez no aparecen como próceres. Sí te aparecen los Yegros, Caballero, De la Mora y compañía, ¿verdad? Iturbe, Troche, todo eso, ¿verdad? Y la casa era de ellos. Y sin embargo no están. ¿Por qué? Porque no participaron finalmente otra vez dentro de ese plan conspiraticio, ¿verdad? Por eso, con los momentos decisivos también, después de marzo del 1811 fue la batalla de Tacuarí, ahí es en donde la casa empieza a cobrar esa importancia, ¿verdad? Y que después Velasco se entera también de esas reuniones, ¿verdad? Por este callejón salieron los próceres para bajar unas cuadras hasta Velasco, para decirle, claro y fuerte, que el Paraguay, a partir de allí, sería libre y soberano. Es patrimonio cultural, pertenece al Estado paraguayo desde el año 1943 y es también un monumento histórico nacional. Hoy es un museo que guarda en cada rincón la historia del inicio de nuestra vida libre. Símbolo de la libertad justamente, es también de las construcciones que guarda las características de los solares de la Asunción del siglo XVIII, esa que se fue. Está hoy a cargo de la Secretaría Nacional de Cultura y está también abierta al público. Consumada la independencia, ¿cómo se organizó políticamente el Paraguay? Después que se produce el 14 y 15 de mayo la independencia, el 16 se forma el triunvirato, y si uno mira el triunvirato va a encontrar que está Velasco ahí. O sea, el golpe fue contra Velasco y Velasco está otra vez en el gobierno. A ellos se le sumó Ceballos, español pero identificado con la causa paraguaya, y el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Es un gobierno de transición básicamente, porque va del 16 de mayo al 17 de junio de 1811. ¿Por qué de transición? Porque había que esperar a los líderes de la revolución, ¿verdad? Que en este caso era Yegro sobre todo, que estaba en Itapúa. Él llega el 21 de mayo a Asunción. Y ahí había que decidir qué se iba a hacer posteriormente, ¿verdad? Entonces ese gobierno fue importante porque tiene 3 obras, pero creo que 2 son clave, ¿verdad? Uno es la promulgación del bando el 17 de mayo de 1811, donde se le informaba a la población qué fue lo que pasó entre el 14, 15 y 16 de mayo, y aclarando todo lo sucedido y pidiendo a la población tranquilidad. Eso era clave porque, pongámonos a pensar, nos acostamos el 14 de mayo siendo españoles, nos levantamos el 15 vamos a ser paraguayos, no era así de fácil, había que construir acá. Podía correr varias versiones y podía desembocar una lucha entre paraguayos, ¿verdad? Por eso había que tener una versión oficial. Y eso también se pasó al interior, porque una cosa es lo que pasaba en Asunción, otra muy diferente de lo que estaba en el interior, ¿verdad? Y lo otro es el llamado a Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque ahí parte la idea francista a través de su teoría política de que el poder está en el rey, pero el rey ya no está. Entonces, ¿dónde vuelve el poder? Vuelve al soberano natural, que es el pueblo, ¿verdad? Entonces es el pueblo el que tiene que decidir el futuro, de qué gobierno se va a formar. ¿Y cómo se hacía eso? En un Congreso Nacional. Por eso ese gobierno decide llamar a Congreso Nacional, que es lo que estudiamos en historia, viene a ser el primer Congreso Nacional. Y ese Congreso Nacional, ahí están los representantes y esos son los que eligen la forma de gobierno que se conforma después.
Y él es el arquitecto, él es el que va construyendo ese camino que se va realizando en 1811. El triunvirato es una idea suya que se plasma en la nota de intimación a Velasco. El establecimiento de una junta también, si bien se sigue el modelo que había en América y en España, porque desde México hasta Argentina, entre 1808 y 1814 se establecen juntas. Y lo que hacen es imitar lo que había en España. Como en España al español le imponen un rey francés, ellos crean una junta que gobierna en nombre del rey para no someterse a los franceses, ¿verdad? Eso hace también Francia acá. Se establece la junta con Yegros como presidente, porque él era la figura más importante. 4 vocales, de la Mora, Caballero, Bogarín y Francia. Y gobierna hasta 1814, ¿verdad? En 1814 Francia plantea la creación del consulado y el Paraguay pasa a convertirse en república. Rompe definitivamente ya con España y ni qué decir con Buenos Aires, ¿verdad? Y después ya viene la dictadura, ¿verdad? La dictadura temporal, la dictadura perpetua, porque él parte de la idea de que solo un gobierno unipersonal y fuerte va a ser capaz de defender las libertades de los paraguayos que estaban amenazadas por, digamos, los enemigos que estaban afuera y adentro, ¿no? A propósito, ¿quién era José Gaspar Rodríguez de Francia y qué influencias ideológicas tenía? Un ilustrado rusoniano y también imbuido en la lectura de la Revolución Francesa, jacobino. O sea, eso, y leía mucho la historia romana también. De hecho, la creación del consulado y de la dictadura es modelo romano. O sea, nosotros tenemos una república en 1813, pero es una república al estilo de la República Romana, no una república del siglo XIX. Entonces, él está imbuido por un lado de la historia romana, porque la dictadura en la República Romana, en la antigua Roma, se creaba cuando Roma estaba en peligro, y si ese peligro era externo o interno, se le daba todo el poder al dictador. Por eso la dictadura significaba la resurrección del poder real, y tenía que solucionar ese problema, pero en 6 meses. Luego tenía que devolver el poder, ¿verdad? Él aplica esa lógica en la construcción del Estado paraguayo y crea la dictadura en un momento que él considera que es complicado, difícil para la existencia de Paraguay como Estado nacional. La diferencia está que él plantea ya, y de hecho se consuma, que es una dictadura perpetua. Luego la teoría rusoniana del concepto de soberanía y de contrato o pacto social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a él no es que él se autodesigna dictador, a él lo eligieron dictador perpetuo. Entonces él parte de la idea de que hay un pacto, contrato social, digamos, en la población que le da todo el poder para que él defienda las libertades de los demás, ¿verdad? Y que cuando termina su mandato el poder vuelva al pueblo. Por eso él no designa sucesor ni nada de eso. Y bueno, jacobino porque él va a ser el ala radical también acá en Paraguay, ¿verdad? O sea, y hay que partir, digamos, hablando mal y pronto, de que no eran todos amigos. O sea, vamos a partir de ahí. Había compañeros de armas, sí, pero algunos, no todos, ¿verdad? Como te dije hace rato, Francia se suma tardíamente. Y después están las diferentes posiciones políticas. De la Mora era porteñista, Francia era autonomista, nacionalista. Yegros, Cabaña, Caballero y compañía pertenecían a una élite económica también, probablemente. O sea, de hecho sabemos que la idea que ellos tenían es no separar, o sea, no romper vínculos con Buenos Aires. Pero era difícil establecer un vínculo con Buenos Aires porque Buenos Aires partía de la idea de que Paraguay era una provincia rebelde, o sea, parte de Argentina que tenía que volver a Argentina. Y la única solución que encuentra Francia es el establecimiento de esa dictadura, ¿verdad? Ahora, cuando se establece esa dictadura, el encerramiento ya producía estragos ya en Paraguay, ¿verdad? Porque la amenaza de encierro ya viene en 1813. Cuando Nicolás Herrera viene en el Congreso, el Segundo Congreso Nacional, le plantea a los congresistas que Paraguay tiene que formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que si no formaba parte, le iban a bloquear los ríos, ¿verdad? Ahogarle económicamente. Producto de eso es la dictadura después que se establece, ¿verdad? Y el bloqueo económico impuesto desde afuera por Buenos Aires afectaba ya los intereses de los terratenientes, ¿verdad? Que vivían del comercio de Asunción, Buenos Aires. Entonces, para ellos lo lógico es, si se quería volver a ese comercio, había que eliminar el modelo político. Y para eliminar el modelo político había que eliminar a Francia. Y ahí surge la idea de la conspiración de 1820, que la idea era matar a Francia un Viernes Santo, 1 de abril de 1820, en su habitual paseo a caballo, ¿verdad? Francia lo descubre y lo que hace, bueno, ya sabemos todo, le inicia un proceso que dura prácticamente un año y al año siguiente termina fusilándole a Francia, Caballero se suicida. Los fusilados fueron Yegros, Montiel, Aristegui, Caballero se suicida y otro termina en prisión por
por largos años, ¿verdad? Esa conspiración, el fracaso significó el último intento internamente de sacarle el poder a Francia. Después internamente ya no había más un poder, un contrapoder a Francia, a perseguir, a ejecutar a aquellas personas que se opusieron a él. Está la famosa conspiración 1820 que intentaron asesinarle, donde él descubre, lo lleva a juicio y termina ejecutando, entre ellos a Yegro, por ejemplo. Transportes Samira, el mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971 751 595. Transportes Samira. Y bueno, el trabajo de Francia se ve en los diferentes gobiernos que se van estableciendo, ¿verdad? Como dije hace rato, él es el arquitecto principal, ¿verdad? Pero el idear el triunvirato, el establecimiento de la junta, el consulado, la dictadura, ¿verdad? A lo largo de todo ese proceso, él también va consolidando su poder a través de diversas maniobras políticas. Por ejemplo, la clase españolista lo va atacando con penas, multas, confiscaciones, medidas como la prohibición de casarse con mujeres blancas. A los porteñistas los mismos, con penas, multas, confiscaciones. Va depurando el ejército, no olvidemos que él no era militar, el ejército respondía a Yegro, Cabaña y compañía. Va depurando eso, colocando hombres adeptos a él. Va dominando la iglesia, no olvidemos que él va a terminar secularizando. Es decir, son diversas medidas que él fue tomando siempre con el objetivo de consolidar esa revolución que él estaba llevando a cabo, ¿verdad? Y básicamente esa idea giró en torno a mantener la independencia nacional, defender la soberanía nacional. Es decir, eso es lo que él a lo largo de sus 26 años de gobierno fue lo que llevó a cabo. El mérito principal para mí de Francia es sin duda alguna el mantenimiento de la independencia. O sea, él, todo su esfuerzo, todos los recursos que tuvo, giró en torno a eso, a mantener la independencia nacional. Por eso algunos de repente lo cuestionan la parte artística que dejó de lado, la parte educativa, ¿verdad? Porque ese era el objetivo principal. O sea, la prioridad. Estábamos en un momento muy difícil con las pretensiones porteñas, las pretensiones de Portugal, después Brasil, internamente con los españolistas, porteñistas. En Europa otra vez, cuando vuelve Fernando VII al poder, otra vez se desarrolla la idea de que los españoles iban a recuperar su territorio perdido en América. Es decir, era un escenario demasiado complejo. Y sin embargo, Francia, en medio de ese bloqueo que le impusieron, pudo capear y lograr consolidar esa idea de Estado nacional. Por eso es muy difícil entender un López sin un Francia. Y no había otra opción. O sea, era la única forma de mantener la independencia nacional, pero una dictadura, como menciona Richard Langway, democrática. ¿Por qué? Porque a él lo eligieron, él no es que por su característica o él se autoimpuso, a él lo eligieron. Y fue la mejor forma también de controlar, como dije, el tema de los peligros externos e internos, ¿verdad? Y en el fondo ese aislamiento fue también una especie de cordón sanitario, porque mientras en el sur se mataban entre ellos, se vivía una anarquía, lo que hoy es Brasil, Argentina, inclusive Brasil en su momento también. Acá en Paraguay esa dictadura férrea logró consolidar ese Estado nacional y Paraguay no pasó los sobresaltos que sí pasaron los que vivían en el sur, ¿verdad? En historia no hacemos eso que hubiera pasado, ¿verdad? Pero vamos a hacer el juego, ¿verdad? Sí, podíamos haber sido fácilmente provincia argentina, varias oportunidades, ¿verdad? El Congreso del 24 de julio, si resolvía jurarle fidelidad, por ejemplo, a Buenos Aires, si se perdía en Paraguarí, Tacuarí, si Francia no llegaba, o sea, hay muchos escenarios posibles, ¿verdad? Igual que también podíamos haber terminado bajo hegemonía portuguesa, después Brasil, ¿verdad? Si ingresaban esos soldados portugueses. O probablemente la independencia se tardaba más. O sea, son muchos escenarios que se puede plantear a partir de la famosa pregunta ¿qué hubiera pasado si sucedía esto, ¿verdad? Yo creo que Paraguay iba a independizarse de alguna manera. Iba a tardar más, pero yo creo que iba a independizar porque
ese sentimiento de identidad y de así ese regionalismo iba a ser muy fuerte, ¿verdad? En esa lucha por lograr emanciparse, ¿verdad? Pero como dije, en historia no podemos hacer eso, es como una ucronía, es pensar qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero respondiendo a tu consulta, sí, podíamos haber sido argentino, brasileño, etcétera. Los próceres nos dieron un país libre y soberano. ¿Qué estamos haciendo nosotros por él? Para mí, 14 y 15 de mayo no solamente es recordar la independencia, sino es hacernos una autocrítica, en el sentido de qué hacemos nosotros, las nuevas generaciones o las generaciones paraguayos que estamos viviendo por este país, ¿verdad? Ellos nos legaron algo que es sumamente importante, que es una nación libre, soberana, que tengamos esa capacidad de decidir por nosotros. Y nosotros, así como ellos pelearon contra el poder español, contra las pretensiones de Buenos Aires, contra las pretensiones de los portugueses, hoy nosotros también tenemos enemigos que tenemos que vencer, ¿verdad? Y en muchos casos son enemigos internos nuestros, ¿verdad? La corrupción, nepotismo, etc. Así que esa bandera que en mayo ellos elevaron, bueno, nosotros tenemos que agarrar hoy y tratar de construir esa nación, ese país que tanto queremos. Infoprop EAS, consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop, soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yegros, casi segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. Transportes Samira. El mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971-751-595. Transportes Samira. Volvemos con esta sección para contarte algunos datos de esta hermosa y apacible ciudad del departamento de Paraguarí. Escobar es un municipio ubicado en el 9º departamento, a 14 kilómetros de Paraguarí, la capital departamental, y aproximadamente a unos 80 kilómetros de Asunción. Cuenta con unos 8.500 habitantes. Está a la vera de la ruta que une Paraguarí con Villarrica. Tanto apacible y pintoresca como abundante en belleza natural, en su momento la llegada del tren le dio un impulso económico a la ciudad, que hoy tiene mayormente en el comercio y en parte a la agricultura, como las mayores fuentes de ingreso de sus pobladores. Hace poco más de 125 años, la localidad se denominaba Colonia Yuquerí, siendo parte de la ciudad de Paraguarí, hasta que el entonces presidente de la República, Emilio Aceval, decreto mediante, dispuso que pase a ser una ciudad bajo la denominación de Patricio Escobar, en homenaje al expresidente de la República en el periodo 1886-1890. Este decreto se dio el 30 de agosto de 1901. Diversas fronteras amé y también fui amada, pesar y alegría sentí, pero he de volver a ti con tierra de mil caminos para buscar el abrigo
de aquella infancia feliz. Esperando que hayan disfrutado este recorrido por nuestra historia, por el inicio de nuestra historia independiente, cerramos, como siempre, como estamos acostumbrados, con buena música y este pequeño homenaje también a las madres. Felicidades a todas las madres del país, respetando creencias y posiciones, que Dios las bendiga siempre, y felicidades a todos los paraguayos, un año más de vida independiente. Infoprop EAS, consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop, soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yegros, casi Segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio, calidad superior en servicios gráficos. Transportes Samira, el mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971-751-595. Transportes Samira. Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre. Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentada con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo, y cómo no. La noche buena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores y siento que me hablas cada día en mil canciones. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentada con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo, y cómo no. Miro al cielo y no me basta, y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme.
Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentada con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo, y cómo no. Infoprop EAS, consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop, soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yegros, casi segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. Transportes Samira. El mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971-751-595. Transportes Samira.